Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo con ustedes para presentarle una nueva versión de su programa Visión RD. Como siempre, hoy tenemos un programa cargado de informaciones, análisis, comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, la República Dominicana acaba de recibir 3 millones de dosis de vacuna Sinovac, la vacuna china, lo que quiere decir que hemos completado a 8.5 millones de dosis de vacunas de China. Es algo que debemos de celebrar, debemos de aplaudir, porque es una muestra de que las autoridades se han preocupado por garantizar que en el país haya vacunas suficientes como para poder cumplir con el propósito que se ha fijado las autoridades. Y agradecer también al gobierno chino que en medio de esta situación pues ha atemperado a los reclamos, a las necesidades, y aunque no son regaladas, pero todo el mundo sabe lo que está pasando con la vacuna en el mundo. Es decir, los países que producen las vacunas, llámese Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, la India, China, Cuba, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que solamente China y Rusia han mostrado disposición de colaborar vendiéndole vacuna a aquellos países que tienen esas grandes necesidades. La vacuna de Cuba, aunque ya la OMC ha autorizado su uso, pero ustedes saben los problemas que tiene Cuba con el asunto del embargo. A Cuba ni siquiera se le puede comprar vacuna, independientemente de que podrían ser las mejores, pero hay un bloqueo, hay unas sanciones de parte de los Estados Unidos que no permite que se pueda comercializar con Cuba. Y entonces los cubanos lo que están haciendo es utilizando las vacunas que ellos están produciendo para inocular a todos los cubanos, garantizar que la población cubana, los 11 millones de cubanos, pues se vacunen y pronto entonces las actividades económicas, las actividades rutinarias de la población puedan realizarse sin ningún tipo de problema. Es una pena que al día de hoy nosotros tengamos que aceptar, nosotros tengamos que admitir que hay países como la meca de la democracia y la meca del respeto a los derechos humanos, como es Estados Unidos, que en momentos de crisis, en momentos especiales, como en estos tiempos de pandemias, pues países como Cuba, como Venezuela, estén atravesando una situación donde ni siquiera puedan comprar medicamentos, no porque no tienen el dinero,
sino porque los países que podrían, por ejemplo, facilitarle ese tipo de insumos médicos, se le prohíbe que se lo vendan a esos países. No solamente medicinas, se prohíbe que se le venda medicinas, se prohíbe que se le venda comidas, se prohíbe que se le vendan vacunas, se prohíbe que se le venda todo. Y todavía, oiga bien, todavía así, aquí, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, de las personas que a través de estos medios hacen opinión pública, están justificando la actitud de Estados Unidos. En el día de mañana, 23 de junio, se reúne la Asamblea General de la ONU. Todo el mundo sabe que la ONU es una organización donde participan la inmensa mayoría de los países del mundo. Es decir, hay 193 países que son miembros de la ONU. Y mañana los representantes de esos países, que constituyen el 99% de los países del mundo, pues sus representantes se reúnen a hacer una evaluación de la situación política, económica y social del planeta. Y en cada una de los últimos 30, 40, 50 años, la Asamblea de la ONU se ha pronunciado condenando el embargo de Estados Unidos a Cuba. Oiga, han habido ocasiones donde de los 193 países miembros de la ONU, 190 han votado condenando el embargo de Estados Unidos a Cuba. ¿Y qué ha pasado? Que Estados Unidos no oye, ni entiende, ni hace nada. Sigue con el embargo criminal impuesto a Cuba. Y me estoy refiriendo a Cuba porque no solamente es a Cuba a quien Estados Unidos en estos momentos ha venido sancionando. Ha venido sancionando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irak, a China, a Rusia. Es decir, todo aquel país que tenga un sistema político que no se arrodille y que no permita que sus recursos naturales sean saqueados por Estados Unidos, entonces esos países, Estados Unidos los sanciona, lo bloquea, lo desacredita a través de los medios mediáticos que controla. Eso es una situación lamentable. Mañana no esperen que los medios de comunicación de la República Dominicana ni de ningún país va a reseñar a grandes rasgos ni en primera página lo que va a suceder con la Asamblea de la ONU en relación a el embargo y las sanciones de Estados Unidos a esos países, especialmente a Cuba. No lo esperen. Y no lo esperen porque es que hay una asociación, hay una confabulación entre los medios globales, porque fíjese que, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿de quién son los periódicos? ¿De quién son las emisoras? ¿De quién son los canales de televisión? De los ricos. Y los ricos, a diferencia de los liberales o los izquierdistas, o como usted quiera llamarle, esos sí tienen conciencia de clase.
Los ricos de la República Dominicana defienden a los ricos de Polonia. Y usted ve, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Perú ahora, o en Bolivia, o en Ecuador, o en Venezuela, donde usted quiera. Fíjese cómo estos medios defienden a Guaidó y defienden al secretario general de la OEA, al señor Almagro. Y usted dice, bueno, pero ¿y por qué tienen los medios de la República Dominicana que defender a Guaidó y decir que ese es el presidente legítimo de Venezuela? Bueno, ¿usted sabe por qué? Porque estos ricos de aquí tienen conciencia de clase. Y a diferencia de los liberales y de los izquierdistas, en cualquier terreno ellos se defienden. Y por eso mañana, cuando la Asamblea se pronuncie, la Asamblea de la ONU, condenando el embargo de Estados Unidos a Cuba, usted va a escuchar muy pocas personas en este país haciendo referencia a eso. Algunos medios alternativos. Y esos periódicos y esos grandes medios de comunicación televisivo, eso no van a referirse a eso. ¿Por qué? Porque es una expresión en contra de los intereses de los que tienen el control de la riqueza en el mundo. Y los ricos son todos compadres y se defienden todos. Y eso hay que aplaudírselo a ellos porque así debe ser. Lo que debemos condenarnos somos los supuestos liberales, los izquierdistas, que somos todos enemigos. Somos más enemigos nosotros, uno con otro, que con los que nos explotan, que con los que nos saquean. Y eso es una práctica que no se ha establecido ahora. Eso viene de antaño, de cuando éramos muchachos, de que cuando comenzamos en las lides de la política. Esa ha sido la expresión. De todas formas, desde aquí, nosotros sí condenamos, sancionamos y nos expresamos en contra del bloqueo de Estados Unidos, no solamente a Cuba, sino a todos los países hermanos que luchan por su independencia y su soberanía. Señores, la prensa reseña hoy, con relación a las estadísticas del COVID, 723 casos de contagios. No sé si es que la positividad está disminuyendo o es que se han reducido el número de pruebas. De todas maneras, hay una reducción, aunque la mortalidad ha aumentado. Es decir, los contagiados 723, pero los muertos subieron a 11. No me pregunten que si eso corresponde al día de ayer, que yo pienso que ni las propias autoridades saben a qué día corresponde. Esas son las informaciones, la reseña de los medios de comunicación sobre las informaciones de las autoridades de salud. Pasando a otro tema, parece que la situación en el Ministerio Público se va a calentar y todo indica que va a haber un enfrentamiento entre miembros del Ministerio Público. Y esa expresión de ese enfrentamiento se está dando entre el inspector del Ministerio Público, Juan Medina, que es el inspector general, y la fiscal del distrito, la licenciada Rosalba Ramos. Rosalba Ramos es una fiscal que durante la administración de Jean Alain, pues ella estaba en Santiago, ella concursó, de ese concurso que
muy cuestionado que hizo Jean Alain, pero ella ganó el concurso y fue nombrada fiscal del Distrito Nacional. La señora Rosalba Ramos en diferentes ocasiones tuvo participaciones públicas de apoyo al procurador Jean Alain Rodríguez. Después de las historias que ustedes conocen sobre lo que ha pasado con la nueva administración y los nuevos nombramientos en el Ministerio Público, a la señora Rosalba le han hecho algunos cuestionamientos y todo parece indicar que la guerra se va a iniciar y los cañones serán de 105 milímetros en adelante. Usted dirá, pero en una situación como esta, donde el Ministerio Público está enfracado en enfrentar la corrupción y la impunidad, eso no le conviene al país. Y yo le voy a decir una cosa. Pues ciertamente, por un lado, no le conviene al país. Al país lo que le conviene en este momento, donde no solamente hay una lucha en contra de la corrupción y la impunidad, sino del crimen, de la violencia, de la ratería, de todas esas cosas, lo que conviene es un ministerio público unido, monolítico. Pero no deja de tener sus ventajas el hecho de esos enfrentamientos. E incluso la prensa de hoy reseña que la Asociación de Fiscales ha dado su apoyo a la magistrada Rosalba Ramos. Y todas esas cosas son buenas y son importantes. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hay muchas cosas tapadas. Aquí hay muchas cosas escondidas. Aquí hay muchos trapos sucios que es conveniente que salgan de una vez y por todas y que la población se entere, que la población lo conozca, lo maneje, para que la población esté consciente de hasta dónde llega la pobredumbre de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Y ahora todo parece indicar que los ministerios públicos, los fiscales que responden al nuevo gobierno, estarán de un lado y los fiscales que responden al viejo gobierno, porque fueron nombrados en la administración de Jean Alain, entonces ellos tomarán el rumbo de defender los intereses que tengan que defender. Y yo repito, eso es malo, pero también va a tener sus cosas buenas. Si usted revisa hoy, en la tarde, los periódicos digitales, usted va a encontrar que hay decenas de reseñas sobre declaraciones de la magistrada Rosalba Ramos. De la otra parte hay muy poca cosa. De todas maneras, en el día de hoy, todos ustedes, los que han tenido la oportunidad de ver la programación de los programas televisivos nacionales, principalmente en la mañana, pudieron darse cuenta de que esos amigos que respondían y todavía siguen respondiendo a los intereses de las autoridades pasadas, esos amigos siguen defendiendo la misma línea. Lo único que en la percepción de la población
se va a presentar una situación, y es que este gobierno, y nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí, este gobierno no tiene política de publicidad. Aquí no hay, ellos no tienen equipo de prensa que se encarguen de manejar ese asunto, porque esta es una sociedad, la sociedad de la información. Y en este tipo de sociedad, muchas veces es más importante usted comunicar que tener la razón, porque en estos tiempos con la tecnología, algo que sea rojo, usted lo puede presentar como blanco, y algo que sea blanco lo puede presentar como negro, porque estamos viviendo, bueno, ya los técnicos y los eruditos en esa materia han bautizado el manejo de las informaciones falsas como los fake news. Entonces, lo que está de moda ahora y lo que usted consume diariamente de manera sustantiva son los fake news. Si usted entra a las redes sociales, usted va a leer el 60%, 70% de las informaciones son falsas. E incluso a través de estos medios, usted prende el televisor, pone un canal donde hay una gente opinando, y en el 80% de las ocasiones el opinador está opinando de acuerdo al interés que está defendiendo. Si es del gobierno actual, entonces defiende los intereses del gobierno actual. Si es del pasado, entonces defiende los intereses del pasado, porque la objetividad anda de vacaciones. La objetividad salió de fin de semana y no se sabe cuándo regresará. Esa es la situación. Esperemos el match entre al interior del Ministerio Público. Denle seguimiento a esa situación del Ministerio Público, porque hay muchas cosas que en el curso de la semana y en el desarrollo de la semana que viene, nosotros vamos a conocer cosas que no conocemos, cosas que están tapadas, que están guardadas, pero que van a salir a la opinión pública. La vamos a conocer, y la vamos a conocer gracias a ese enfrentamiento. Señores, por otro lado, hay una situación. Generalmente yo no acostumbro a hacer referencia a asuntos particulares en estos programas, pero en el día de ayer me llamó alguien, un doliente, de los terrenos que están donde se va a hacer la circunvalación, aquí en el cruce de San Vito. Y hay alguna persona que tienen terreno por ahí que parece que están un poco nerviosos porque entienden como que el gobierno se lo va a quitar, que lo van a declarar, como dice la gente, de utilidad pública. Miren, yo quiero decir lo siguiente, sin que se entienda que esto es una garantía de nada. El gobierno, para mí, el gobierno no tiene la intención de sacrificar a nadie ni de engañar a nadie. Yo entiendo la preocupación que tiene la gente, porque generalmente cuando suceden esas cosas,
los gobiernos y las compañías a quienes el gobierno le asigna las obras, le hacen coca a la gente. Y yo le digo porque, por experiencia propia, es decir, en la carretera de Jamao, cuando se hizo el puente nuevo que se hizo en la administración pasada, ahí se usó un terreno y sin embargo la compañía que hizo el puente, Cosiza, y Obras Públicas, no nos hemos podido poner de acuerdo todavía porque los terrenos tienen un problema que estamos en el proceso de hacer determinación de herederos. Y entonces, como no hemos podido resolver ese problema, nosotros no hemos podido ponernos de acuerdo con las autoridades para que nos paguen los terrenos. En lo que tiene que ver con el asunto de aquí de Estancia Nueva, yo entiendo la preocupación de la gente y es una preocupación con razón, pero yo quiero, para tranquilidad de la gente, leerle lo que dice el artículo 51 de la Constitución, específicamente en el numeral 1 de la Constitución. Se lo voy a leer y voy a hacer un esfuerzo por traducírselo al cristiano. Mire, el artículo 51 de la Constitución establece derecho de propiedad. Dice: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. Punto y seguido. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Punto y seguido. Cuando dice que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones, lo que quiere decir es que usted no puede tener 10,000 tareas de tierra botadas sin darle ningún uso, sin sacarle provecho, si hay en esa comunidad o el Estado tiene necesidad de que se ponga a producir. Esa es una función social. Dije punto y seguido. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Usted escuchó, usted tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y el numeral 1 del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana establece lo siguiente. Atención, para que se tranquilicen un poco. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Repito, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Y usted dirá, ¿y si me la declaran de utilidad pública o de interés social, qué hago? No. Oiga lo que dice la Constitución. Previo pago de su justo valor. Es decir, el Estado ni puede declarar de utilidad pública un terreno que esté registrado a su nombre si antes no se ha puesto de acuerdo con usted y le ha pagado su justo valor. Y previo quiere decir que antes de utilizarlo debe pagarlo, debe ponerse de acuerdo con usted, y si no pagarlo, por lo menos firmar un contrato de venta con usted, un acuerdo donde usted le traspasa esos derechos. Y voy a seguir leyendo. Dije, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de un tribunal competente. Es decir, no es el Estado el que le va a decir a usted, no, mire, yo le voy a dar, le voy a pagar el metro a 100 pesos. No. Si ustedes, si el dueño del terreno
y los representantes del Estado, en este caso yo diría que obras públicas, no se ponen de acuerdo, entonces eso se va a un arbitrio al tribunal y el tribunal entonces decide cuánto se va a pagar por esos terrenos. Y sigue diciendo, de conformidad con lo establecido en la ley, en caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. Es decir, de la única forma que el Estado puede utilizar sus terrenos sin habérselo pagado previamente es si hay un estado de emergencia o de defensa. Y usted sabe lo que es un estado de emergencia y un estado de defensa. Es decir, que la gente de Estancia Nueva pueden estar tranquilos. Yo entiendo que los ingenieros, tengo entendido que creo que es, ¿cómo se llama esta compañía que le dieron la contrata? No estoy seguro, pero creo que la contrata se la dieron a Ecosisa o al arquitecto Marte. Yo creo o pienso que los dueños de los terrenos que van a ser afectados deben convocarse ellos mismos a una reunión, llevarse cada uno su abogado, o por lo menos entre 2 o 3, buscar un abogado, y si quieren un abogado para cada uno que lo busquen, y entonces hacer una convocatoria a la gobernación, a obras públicas y a las compañías de ingenieros contratantes. Y le digo esto porque por lo menos en la administración pasada, Ecosisa hizo un puente en un terreno que está como el que va por donde le dicen el Paraíso, eso es para Jamao, para allá, en un terreno de una gente que fueron mis clientes. Y entonces tuvimos dificultades para poder resolver con Ecosisa. Yo espero que ahora, como tenemos más experiencia y hay unas nuevas autoridades, pues además ya los interesados, la gente que tiene terreno en esa área, pues de manera honorífica, de manera gratuita, le estamos orientando para que hagan su convocatoria, convoquen a las autoridades para que comiencen a discutir los procedimientos que establece la ley para que esos propietarios puedan ser resarcidos, porque ahí hay unos terrenos costosos. Hay un terreno que yo no sé si va a ser, la avenida, una cosa que van a hacer ahí, lo va a tocar, pero hay unos terrenos ahí que en una ocasión, hace unos 4 o 5 años, nosotros, los dueños, se acercaron a mi oficina y íbamos a iniciar un proceso de determinación de heredero. No se hizo. Si esos terrenos no se ha hecho la determinación de heredero, que pienso que tal vez no, ellos son apellido Guzmán, me parece. Esos amigos, pues, que vayan donde un abogado con tiempo y traten de poner al día esa situación, porque las personas que tengan las documentaciones de su terreno al día, esos son los primeros que van a resolver, que van a cobrar. Si hay terrenos que haya que hacer determinación de herederos, que haya que deslindar y una serie de cosas, pues entonces ese proceso se hace más tortuoso, más complejo. Y espero que en este caso, como el licenciado Andrés Bautista
y el senador Carlos Gómez, que son los que han hecho más esfuerzos, porque oiga lo que le voy a decir, todos queremos, vamos a decirle circunvalación, no es una circunvalación, pero todos queremos la circunvalación, todos estamos interesados en esa circunvalación. Entonces, no solamente el senador y el licenciado Andrés Bautista, que han estado al frente de las diligencias, sino que todos nosotros también estamos interesados en que eso llegue a feliz término. Y no queremos que haya un problema entre la compañía o los contratistas o el gobierno y los propietarios de la tierra. Lo que esperamos es que cualquier diferendo que se pueda presentar entre los contratistas, obras públicas, el gobierno y los propietarios de los terrenos, pues eso se pueda resolver en el menor tiempo posible. Y esperamos que así sea. Señores, pedimos su anuencia, subimos y en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, el día 6 de junio se celebraron las elecciones generales en Perú. El candidato de la derecha, el candidato de la Embajada de los Estados Unidos, el candidato de la OEA, perdió las elecciones, Keiko Fujimori, y ganó el profesor Pedro Castillo. El día 6 de junio, hoy estamos a 22. Las boletas se han contado como 5 veces, pero todavía el organismo electoral no ha dado los resultados definitivos, porque todo parece indicar que en Perú la derecha piensa dar un golpe de Estado. Y cuando hablo de la derecha hablo de la iglesia, de los empresarios, de los propietarios de los medios de comunicación, de la Embajada de los Estados Unidos, de los grupos económicos, del poder fáctico, como se le llama. Entonces están decididos a hacer, claro, con la anuencia de la OEA, hacer lo que haya que hacer para impedir el ascenso del profesor Pedro Castillo al poder. Es una lástima que por una tosudez, que por una irracionalidad de esos grupos económicos y esos grupos religiosos y militares, ese país lo pongan al borde de una guerra civil. Y nosotros queremos decir aquí lo siguiente: cualquier cosa en esa dirección que pase en Perú será responsabilidad exclusiva de la OEA, de la Embajada de los Estados Unidos, de los grupos, de la iglesia, de los grupos empresariales, en sí, del poder fáctico. Nosotros queremos dejar establecido eso aquí desde ahora. Y vamos a pedirle al Control Master que nos ponga un video que hace unas precisiones sobre la situación en la que está viviendo Perú. Adelante, Control. Perú está a poco más de un mes de celebrar unas elecciones históricas. Sí, yo sé que lo de elecciones históricas se dice en casi todas las elecciones para darles un aire de evento único y trascendental, pero en este caso no es una exageración. Primero porque la ya de por sí fragmentada política peruana llega más fragmentada si cabe a las urnas y más que atomizada, hoy casi que hay que hablar a nivel de protones, electrones y es posible que de quarks.
Segundo, porque los candidatos que pasaron a la segunda vuelta levantan pasiones de alto voltaje entre los peruanos, entendiendo la palabra pasión en su concepto más amplio y preciso, el de amores intensos y odios todavía más intensos. Todo un cóctel explosivo, o mejor dicho, un pisco bien cargadito, del que les hablaremos en este video. Ahí les va. El 6 de junio, Perú elegirá nuevo presidente. Ya sé que lo de nuevo presidente y Perú en la misma frase no suena muy novedoso últimamente, pero créanme que estamos ante un escenario nuevo y lleno de desafíos. Después de una primera vuelta en la que ningún candidato logró superar el 20% de los votos, algo que nunca antes había ocurrido, los peruanos tendrán que elegir entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por la baja representación de las fuerzas que han pasado a la segunda vuelta. Entre el señor Castillo y la señora Fujimori ocupan solamente 1/3 de los votos válidos. Entonces, la base de apoyo de los candidatos para la segunda vuelta implican, por lo menos, inicialmente diría, una baja legitimidad. Keiko Fujimori es una vieja conocida de la política peruana. De hecho, es la tercera vez que se postula para la presidencia. Las dos anteriores estuvo cerca de alcanzar el triunfo, pero jugó en su contra un factor decisivo que puede volver a manifestarse en esta ocasión. Después lo comentamos en detalle. Ella y su partido, Fuerza Popular, defienden postulados ultraconservadores en el plano moral y neoliberales en el económico. Entre sus promesas electorales está la de aplicar mano dura contra la delincuencia, pero también la de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 25 años por corrupción, robo y homicidio cometidos durante su gobierno. Es decir, mano dura, pero no en familia. La propia Keiko está inmersa en un proceso judicial en su contra, acusada de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción de la justicia y falsa declaración. De ganar la presidencia, quedaría legalmente protegida por la inmunidad que la ley otorga a los presidentes peruanos. Su rival en segunda vuelta será Pedro Castillo, un maestro y sindicalista rural de ideología socialista y posiciones de izquierda, que no se esfuerza en disimular. El partido que representa se autodefine como marxista-leninista mariateguista, todo un atrevimiento en el contexto político e histórico peruano. Perú Libre, que será el principal grupo parlamentario desde julio, fue fundado por un médico peruano que se formó en Cuba. El primer puesto de Castillo en primera ronda sorprendió a muchos, aunque varias encuestas lo situaban entre los 3 primeros. La mayor parte de sus apoyos provienen del mundo rural y de un conjunto de fuerzas sociales de base: docentes, sindicatos, organizaciones campesinas, vecinales y deportivas. Pero a pesar de ser la antítesis de Keiko Fujimori en visión económica y papel del Estado, en asuntos como aborto o matrimonio igualitario es prácticamente imposible encontrar diferencias entre ambos. En los últimos casi 40 años, ninguna opción política de izquierda ha estado tan cerca de llegar a la presidencia del Perú como la que representa Castillo. Al mismo tiempo, Keiko aspira a hacer realidad aquello de que a la tercera va la vencida y devolver al fujimorismo a la presidencia después de 20 años de ausencia. Y además se da la coincidencia de que ambas opciones son las que más polarizan a los peruanos, tanto en el eje derecha-izquierda como en el fujimorismo, antifujimorismo y el urbano-rural. Hasta ahora, por lo menos, la intención de voto de Keiko Fujimori es especialmente en los llamados sectores A y B, o sea, los más altos del país y en la capital Lima. Cercada ahora esta intención de voto por una mayoría de regiones donde la intención de voto pertenece al señor Castillo. Y todo esto nos está dejando una campaña llena de suculentas encuestas y momentos inolvidables. Los grandes medios no tardaron en elegir su bando, el que entienden que garantiza el actual statu quo social y económico del país. Como por arte de magia, en prensa y canales de televisión comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas malas prácticas del Partido Perú Libre en el pasado, en gobiernos regionales o locales, alineadas como no podía ser de otra forma con acusaciones de cercanía con Venezuela o incluso con Sendero Luminoso. Para sacar de cuidados intensivos al país por la cual se encuentra en este momento. La pregunta es, ¿Perú Libre nos sacará de cuidados intensivos o nos empujará a permanecer en UCI?
Es decir, que el que ha quedado primero ayer en el Perú, señor Castillo, es, bien mirado, un chavista, un comunista, que en su plan de gobierno cita o glorifica a Lenin y a Fidel Castro, ¿no? O sea que en La Habana y en Caracas deben de estar relamiéndose. Ninguno de los dos líderes de Perú Libre, ninguno de los dos puede negar su relación con Sendero Luminoso. En el Perú existe una palabra que deviene de la tragedia de la violencia política y el terrorismo durante 20 años, que es el verbo terruquear, es decir, que motejar a cualquiera de terrorista y de comunista cuando se propone el cambio. El cambio en el país hoy día es muy complejo, con una enorme movilización de sectores contrarios al cambio, que defienden el modelo, que en el fondo probablemente estén defendiendo no la democracia, sino un conjunto de privilegios. Antifujimoristas de toda la vida han declarado su apoyo a Keiko para evitar una supuesta castrochavización del Perú, lo que es tan desconcertante como Nancy Pelosi pidiendo el voto para Trump. En días recientes incluso asistimos al inenarrable espectáculo de contemplar a Mario Vargas Llosa haciendo campaña para el retorno del fujimorismo, del que es archienemigo desde que perdió la presidencia frente al padre de Keiko hace más de 30 años. Y a estas alturas no se sabe qué es más peculiar, si ver a Vargas Llosa pidiendo a la gente que apoye a una Fujimori porque la considera el mal menor, o la candidata del fujimorismo agradeciendo y sintiéndose halagada por ser considerada un mal menor. Las encuestas de momento otorgan el favoritismo a Pedro Castillo, con alrededor del 40% de la preferencia, frente a Fujimori, que se mueve entre el 20 y el 30%. El porcentaje de indecisos ronda el 15%. Sin embargo, lo más interesante de las encuestas está no en las preferencias, sino en el rechazo. Antes de analizar este aspecto en detalle, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y, si ya están suscritos, activar la campanita para recibir las notificaciones. ¿Hecho? Bien, sigamos con las encuestas. Entonces, 1 de cada 3 peruanos dice que no votaría en ningún caso por Castillo. Es decir, que si frente al candidato de Perú Libre se postulara una escoba vieja, por poner un ejemplo algo exagerado, preferirían votar por la escoba. Pero siendo ese un dato malo para las aspiraciones de Castillo, en el caso de Keiko Fujimori la cifra es aún peor, con el 55% prefiriendo al utensilio doméstico en la presidencia antes que a ella. Pero esperen, porque hay más cifras interesantes. Aunque el Perú es un país donde el voto es obligatorio, en la primera ronda 3 de cada 10 peruanos inscritos prefirieron ni acercarse a los centros de votación, y de los que acudieron, la opción más votada, incluso por delante de Pedro Castillo, fue la del candidato nulos blancos, por llamarlo de alguna manera. En esta segunda vuelta, el porcentaje de abstención, nulos y blancos podría ser todavía mayor, dependiendo de si los votos de insatisfacción se dirigen mayoritariamente contra alguno de los dos candidatos o contra ambos. Pero lo que hace realmente especiales estos comicios, además de todo eso, es otra cosa. En muchos países, ante una elección polarizada como la que se presenta hoy en el caso peruano, se hacen pronósticos sobre lo que le espera al país en los próximos años según quien gane. Pero disculpen si suelto una pregunta retórica, algo polémica y que a algunos puede caerles pesada, pero ¿merece la pena hacer este ejercicio en el caso del Perú? Con sinceridad les pregunto. Tanto si gana Castillo como si gana Keiko, ninguno tendrá suficiente fuerza en el Parlamento como para implementar cambios importantes, del tipo que sea. Las posibles alianzas con otros partidos seguramente serán endebles y breves. Todo esto para colmo con un Congreso que desde 2016 sufre de vacancitis aguda y ha destituido o empujado a la renuncia a 3 de los últimos 4 jefes de Estado. La profundidad de la crisis y la resistencia a cambios sí me harían pensar que no sería suficiente este proceso electoral para resolver esta crisis, por su grado de profundidad. Incluso la palabra crisis podría no ser suficiente para definir la situación peruana, y por eso es que muchos preferimos hablar de una gran depresión.
Sin embargo, paradójicamente, lo que pueda hacer al nuevo gobierno que surja de las urnas el 6 de junio, sea poco o mucho, para bien o para mal, en los meses o en los años que le permita el poder legislativo, sí que puede llegar a ser clave. Porque incluso aunque no logre cambiar nada, puede sentar las bases para un futuro cambio en el país, ya sea desde la acción a favor o desde la reacción en contra. Un cambio que, a juzgar por lo visto estos últimos 5 años, es lo que más ansían los peruanos, aunque de momento no hayan logrado definir ni cómo ni hacia dónde.